Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué momento se vaya a reproducir este webinar. Les doy la bienvenida a todos y aprovechando para presentar el equipo. Nosotros somos el equipo número 3 de la materia de comercio internacional. El equipo está conformado principalmente por mis compañeras Moreno Hernández Carla, Pinal Rojas Ivette, Retiz Pruneda Silvia, Reina Vargas Natalia y por último, pero no menos importante, su servidor Nájar Coronado Jorge Guadalupe. Quiero aprovechar este espacio informativo para agradecerle a la maestra Flor Morales Ruiz, encargada de esta materia, por la oportunidad que nos brinda para poder realizar esta evidencia que en sí trata de enfatizar sobre un tema, sobre los tratados y acuerdos comerciales firmados por México. Ok, todo esto pues mediante este webinar que les vamos a presentar. La temática del día de hoy es la siguiente. Primero empiezo yo dando una pequeña introducción sobre los tratados de libre comercio. Posteriormente, mi compañera Silvia va a identificar estos tratados y estos acuerdos. Continúa mi compañera Ivette mencionando la cronología y tratados y acuerdos. Mi compañera Natalia va a señalar los principales aspectos negociados en los tratados y acuerdos. Y por último, mi compañera Carla se va a encargar de enlistar y de escribir las características sobre el procedimiento a seguir para la celebración de un tratado de libre comercio y nos va a cerrar con este webinar. ¿Ok? Empiezo. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio es el acuerdo entre dos o más países para poder intercambiar productos y servicios con poca o nula restricción. El objetivo principal de estos tratados es reducir o eliminar los aranceles, y cualquier otra barrera comercial que se presente, esto con la finalidad de que el comercio sea internacional, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño paréntesis, para explicarles qué es un arancel. Prácticamente un arancel es un pago extra que se impone sobre un producto cuando cruza una frontera. No sé, vamos a poner un ejemplo. México importa zapatos de otro país. México puede poner un arancel del 10%. Esto conlleva a que ese país que va a importar los zapatos pague el 10% más y aparte, pues el valor del producto, ¿verdad? Esto es lo que significa un arancel. Es importante que les mencione que México cuenta con 13 tratados internacionales firmados por 46 países. Eso beneficia a México sobre todo para poder comercializar y que sea un poquito más eficaz lo que es el comercio. ¿Ok? Considero que un tratado muy importante para México es el TEMEC, que está firmado principalmente por México, Estados Unidos y Canadá. Y esto conlleva a que se genere una mejor inversión, se reduzcan costos y sobre todo que haya una convivencia entre esos tres países. Una de las características muy importantes sobre los tratados de libre comercio, considero que es la importación y la exportación, pero sin restricciones entre los países. Aquí en las características de un tratado también podemos mencionar que existen tres acuerdos. Existen acuerdos unilaterales, bilaterales y multilaterales. ¿Ok? Asimismo, existen ventajas y desventajas de un tratado de libre comercio. Como ventajas podemos exponer que hay una mayor ganancia, hay una mejor exportación e importación de productos, perdón. Y por último, y que creo que es la más importante, pues la más importante, perdón, que se generan muchos empleos. Por desgracia, pues hay también desventajas y entre las desventajas que la que yo destaco, que es la más significativa, es que cuando pega en el sector nacional, porque aquí se pueden ver en desventaja las empresas nacionales ante la llegada de una empresa extranjera, ¿verdad?
Para dar continuación a este tema que es de suma importancia, le cedo el micrófono y la palabra a mi compañera Silvia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Como menciona mi compañero, yo les voy a hablar sobre los primeros 7 tratados. El primero es uno de los más importantes que ya mencionó, que antes era el TLCAN, que fue en 1994, el cual ahora ya está sustituido por el TECMEC, el cual pues cambió la cara de México, pasando de una economía muy cerrada a ser el principio sociocomercial del mundo. También pues podemos saber que fue sustituido por el TECMEC en el año 2020 y para poder incluir temas como el comercio digital y derechos laborales. Lo más importante de esto es que este tratado se puso dentro de las camionetas fabricadas en México en las carreteras de todo Ohio y Texas. El segundo tratado es México-Costa Rica, el cual fue en 1995. Este fue el primer tratado de México con un país centroamericano, buscando ser el puente en la región. También, pues, este ayudó a algunas empresas mexicanas dentro de la planificación y el cemento, el cual, pues, pudieran llegar a convertirse en líderes de Centroamérica. Hoy este mismo está integrado en el Tratado de Libre Comercio Único con Centroamérica, el cual se firmó en 2011. El tercer tratado de México fue con Colombia, la generación G3. Este, pues, originalmente incluía a Venezuela, pero pues tras su salida en el 2006 se quedó como un acuerdo bilateral muy fuerte. Este es vital para la industria cosmética, farmacéutica y automotriz. También dentro de este, Colombia y México son como primos hermanos comerciales, por así decirlo. Este tratado nos facilitó que compartiéramos desde telenovelas hasta autopartes. El cuarto es México-Bolivia, el cual se originó en 1995 y este ya no está vigente porque Bolivia decidió denunciar el tratado en el 2010 y reemplazarlo por un acuerdo de complementación económica, el cual ahora es el ACE 66, un poco más limitado. Este es un ejemplo de cómo la política interna de un país puede cambiar su estrategia comercial exteriormente, o sea, ya por su decisión propia. El quinto tratado es el de Nicaragua, que fue en 1998, el cual pues buscaba eliminar algunas barreras para productos agrícolas y manufacturados. Este pues nos permitió que productos nicaragüenses como lo son el azúcar y la carne entraran con ventajas a México. Al igual que el de Costa Rica, aquí forma parte del bloque unificado con Centroamérica. El sexto tratado es el de Chile, que fue en 1999, que es uno de los tratados más exitosos y limpios, o por así decirlo, con menos excepciones. Gracias a este tratado, el vino chileno es tan común y accesible en las mesas mexicanas como el aguacate mexicano lo es en las chilenas. Ambos países podemos decir que son socios con alianzas del Pacífico. Y por último, el séptimo tratado, que es con la Unión Europea, fue en el 2000 y este fue el primer tratado de la UE con países americanos antes de que Estados Unidos lo implementara. Aquí México permitió diversificarse para no depender 100% de Estados Unidos y pues gracias a este acuerdo desde el año 2000 la maquinaria alemana, quesos franceses han llegado a México con menos trabas mientras nosotros evitamos pues que sean tan marcadas esos cambios. Por ejemplo, nosotros enviamos miel y jugo de naranja hacia esos países, los cuales pues no lo tienen en mayor cantidad como para ser repartido. Entonces, estos tratados son más que nada para ver como una solvencia o una estabilidad dentro de lo mismo. Esto sería todo de mi parte. Los siguientes 7 tratados le va a dar continuidad mi compañera Ibe. Muchas gracias, compañera. El siguiente tratado fue el del Tratado de Libre Comercio de Israel y entró en el año 2000
con el cual se amplió su relación comercial de México hacia el Medio Oriente. Después de este tratado, en el año 2001, entró en vigor el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio, el cual fue el que fortaleció la presencia de México en Europa. Unos años más adelante, en el año 2004, se firmó el tratado con Uruguay y en el 2005 el acuerdo de asociación económica con Japón, que fue clave para consolidar la relación comercial con Asia. Unos años después, en el año 2012, entró en vigor los tratados de Perú con la región de Centroamérica y fortalecieron la integración en América Latina. Finalmente, en el año 2018, México integró el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CTPP, ampliando así su participación en la región Asia-Pacífico. En conjunto, estos tratados reflejan la estrategia de México para diversificar y fortalecer su comercio internacional. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Natalia. Gracias, Ivette. Ahora les explicaré cuáles son los principales aspectos que se negocian dentro de los tratados y acuerdos comerciales, dentro de México. El primer aspecto es la desgravación progresiva, que son los impuestos que se quita poco a poco. El segundo aspecto es el trato nacional, que son las empresas extranjeras que se debe dar el mismo trato igual que a las nacionales. El tercer aspecto son las reglas de origen. Mencionan que qué país debe venir de un producto o a su beneficio. El cuarto aspecto es la acumulación, donde se puede usar partes de países del mismo tratado o cuenta propia. El quinto aspecto son los capítulos laborales, donde protegen los derechos de los trabajadores. El siguiente aspecto es el medio ambiente, donde buscan que el comercio no dañe la naturaleza. Otro sería el comercio digital, donde facilita las ventas por Internet entre países. El siguiente sería comercio de servicios, donde permite ofrecer turismo o bancos en otros países. También sería la protección a la inversión, donde cuida a quienes invierten su dinero en otro país. Las patentes y marcas, donde protegen inventos y nombres comerciales. Las medidas sanitarias y fisiosanitarias, donde aseguran que alimentos y plantas sean seguros. Y por último, apoyo a pymes, donde ayuda a pequeñas y medianas empresas para que puedan exportar, dando información, facilidad y menos trámites. Doy continuidad a mi compañera Carla. Muchas gracias. Ok, para finalizar les explicaré lo que se sigue en México para celebrar un tratado de libre comercio. En México, cuando se requiere hacer un tratado de libre comercio con otro país, el proceso empieza con el Poder Ejecutivo. Es decir, el gobierno federal, a través de sus secretarías, se encarga de negociar los acuerdos y establecer lo que son las condiciones. Cuando ya se llega a un acuerdo, el presidente lo firma, pero eso no significa que ya está listo. Después de el tratado, se envía al Senado, que es el encargado de revisarlo y decidir si lo aprueban o no. En caso de que el Senado lo apruebe o no, entonces el gobierno ya lo ratifica oficialmente ante el otro país y por último se publica en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Pues en pocas palabras, el gobierno negocia, el Senado aprueba, se ratifica y se publica para que comience a aplicarse. Y para cerrar lo que viene siendo el tema, podemos decir que los tratados de libre comercio son herramientas clave para la economía de México. A través de ellos el país puede vender más productos en el extranjero, atraer inversiones y generar más empleos. Sin embargo, también implica retos como la competencia para las empresas nacionales y la necesidad de adaptarse a estándares internacionales. Por eso no solo se trata de firmar acuerdos, sino de asegurarse de que realmente beneficien al desarrollo del país. Pues en conclusión, los tratados de libre comercio son una parte fundamental de la estrategia económica de México.
Para su éxito depende de cómo se negocian y de cómo se aprovechen internamente. Y pues con esto concluimos lo que viene siendo el tema de los tratados de libre comercio en México. Esperemos que esta explicación les haya ayudado a entender mejor cómo funcionan los tratados.